Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Señor les bendiga, gracias por estar con nosotros en nuestro programa Conexión de Fe. Es una bendición poder compartir con ustedes y la palabra del Señor es clara, la palabra del Señor es grande, es hermosa, hermano, cuando nosotros la compartimos, cuando nos enfocamos y cuando nos ponemos a trabajar en lo que el Señor nos está pidiendo que nosotros hagamos. Hermanos, en esta tarde queremos compartirle con usted lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Necesitamos entender que la palabra del Señor se va a predicar, dice en su palabra. La palabra del Señor la vamos a recibir, la vamos a tomar, la vamos a mirar como lo que usted quiere que nosotros estemos mirando. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 24, hermano, nosotros tenemos que entender lo que el Señor nos está poniendo en esta frase o en estos términos de la palabra de Dios. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Nosotros, hermanos, dice la palabra de Dios, comienza diciendo, será predicado el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Dice la palabra de Dios que el evangelio son las buenas nuevas. El evangelio es un regalo de Dios. El evangelio es un alegre mensaje que se le da a la persona. El evangelio de Dios es lo que el Señor nos permitió a nosotros y nos impuso a nosotros para que nosotros lo podamos llevar y poder compartirlo en todas las naciones. Dice la palabra de Dios que nosotros iremos y llevaremos el evangelio a todas las naciones y comenzando por nuestra familia, comenzando por nuestras ciudades, por nuestras colonias. Necesitamos predicar la palabra de Dios, necesitamos enseñar la palabra de Dios en nuestras vidas personales, principalmente en lo que nos rodea. ¿Cuál es tu Jerusalén? ¿Cuál es tu Judea? ¿Cuál es tu entorno? Ese es el lugar donde tú tienes que comenzar a predicar la palabra de Dios. El Señor es claro, hermano, cuando nos está diciendo que nosotros debemos de llevar este evangelio, pero déjame te digo, en el tema que queremos tocar en esta tarde, el fin se acerca. El fin de los tiempos se acerca. Tenemos que entender, hermano, que todo con lo que comienza un día va a terminar. Tenemos que entender que nosotros a veces pensamos que el tiempo está pasando y que no está sucediendo nada. Si nosotros ponemos atención a todo lo que está pasando alrededor del mundo en este momento, yo creo que podemos darle más énfasis y más enfoque a lo que esta porción de la palabra nos está diciendo, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Y hoy ahorita en este momento, se está predicando el evangelio en varias partes del mundo. Tú estás escuchando lo que es la palabra de Dios. Tú estás escuchando la oportunidad que tú puedes tener para ser salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de la ira de Dios. En el libro de Romanos, hermano, la palabra de Dios nos dice que Jesucristo vino para librarnos y librarnos de la ira venidera. Tú y yo tenemos que entender que esta palabra, evangelio, es nuestra salvación. Eso es exactamente lo que necesitamos para ser salvos de todo lo que está pasando en este momento. El fin se acerca. El fin está por llegar, el fin está a la orilla, hermano. Necesitamos enfocarnos y ver, el Señor está a las puertas, el Señor viene pronto. ¿Qué significa evangelio? Estamos diciendo, significa buenas nuevas, significa un mensaje, un regalo de parte de Dios para la humanidad. Tenemos que entender, hermano, que nosotros, la evidencia final del fin de los tiempos es la proclamación universal del evangelio. La proclamación universal, estamos diciendo, se está predicando en Estados Unidos, en México, en Centro y Sudamérica. En todos lugares se está predicando la palabra de Dios. Ahora, yo te quiero preguntar esta noche o en esta tarde, esto quiere decir, hermano, que antes del fin, todo el mundo sabrá que hay una oportunidad. Y yo te quiero hacer una pregunta en esta tarde. Tú tienes esa oportunidad en esta tarde. Tú sabes si la tomas o la dejas. La oportunidad que Dios da, se la da para todo el mundo. No hay una persona en el mundo que no pueda decir, yo no sabía o yo no tuve la oportunidad. El Señor nos está diciendo en su palabra, vendrá un aviso, viene una advertencia. Para que tú y yo entendamos, hermano, que necesitamos llegar a ese punto de tomar una decisión.
El Señor Jesucristo vino, murió y se entregó por nosotros para librarnos exactamente el fin. Y el fin no significa que termina todo y desaparecemos. La palabra de Dios dice que tú y yo nacimos para ser eternos. El punto es, tú sabes en dónde vas a pasar tu eternidad. Nadie puede decidir por ti. Tú eres el único que vas a decidir. Tú eres el único que puede decidir. Tú eres el único que puede pensar y hacer las cosas. Nadie va a pensar por ti. Nadie va a decidir por ti. Nadie va a hacer una decisión específica por ti. Tú eres el único que lo va a hacer. Si tú quieres, en esta mañana, hermano, o en esta tarde, tú puedes comenzar a ver lo que está aconteciendo en este mundo alrededor de nosotros. Que hay algo diferente para toda la humanidad. Hay algo, hermano, que usted y yo podemos aprovechar ello. Porque se predicará este evangelio. Y será la misma oportunidad para toda lengua, para toda persona, para toda religión. Tendrán el verdadero evangelio en sus manos y ellos decidirán. Usted va a decidir si lo toma o lo deja. Dios dice en su palabra que Él nos dio libre albedrío. Tú sabes si lo tomas o tú sabes si lo dejas. Necesitamos nosotros entender, la decisión es personal. Nadie puede pensar por ti, nadie puede decidir por ti. Tú eres el único que va a hacer las cosas. Si tú no estás dispuesto a hacerlo, la palabra del Señor dice que hay un castigo para toda la persona que está sin Cristo Jesús. Y ese es el mensaje que te quiero traer en este día. El fin viene, pero también puede venir tu salvación si tú lo quieres. El fin viene, el fin del mundo. Ese tiempo donde este mundo será castigado, donde este mundo será enjuiciado, porque este mundo está de continuo al mal. Y la palabra del Señor dice que para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer todas estas maldades y para darnos vida y vida en abundancia. La palabra del Señor está saturada, hermano, de promesas para las personas que quieren buscar al Señor. Está saturada de promesas para toda aquella persona que quiere cambiar o quiere una vida diferente. Si entendemos nosotros, hermano, lo que tenemos que entender, mejor dicho, es, hay una sola oportunidad y tú vas a ver si la quieres tomar o la quieres dejar. En el versículo 15 se nos dice, habla de la señal que habrá cuando estemos en los tiempos finales. Hermano, la palabra del Señor nos dice que va a haber final o va a haber tiempos finales, van a haber señales en todo el mundo. Voltea para donde quieras mirar y vas a ver catástrofes, vas a ver hambre, vas a ver terremotos, vas a ver todo tipo de siniestros que están pasando ahorita. ¿Qué nos quiere decir esto el Señor? El Señor dice, yo vengo pronto. La pregunta es, ¿estás listo para venir o estás listo para recibirlo? Si nosotros decimos, yo estoy listo, ¿qué es lo que te hace estar listo? Si el Señor te llamara a cuentas hoy, ¿cómo estás tú delante del Señor? ¿Estás preparado, estás listo para irte a la presencia de Dios? Muchos decimos o muchas personas piensan, todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que no todos somos hijos de Dios. La Biblia nos dice solamente que todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. No podemos nosotros decir, porque yo nací en un hogar cristiano, soy cristiano. Mire, eso es lo que Satanás exactamente está haciendo en este tiempo. Está tomando la palabra de Dios y la está transgiversando, la está poniendo en un término diferente para que la persona crea que está escuchando el evangelio. El evangelio, hermano, es ese regalo que Dios nos dio. El evangelio son las buenas nuevas. Cristo murió, Cristo nació, Cristo murió y Cristo resucitó. Ese es el evangelio. Jesucristo vino a pagar el precio que tú y yo teníamos que pagar. Cristo vino a dar su vida en rescate por muchos. Y la palabra del Señor es clara cuando nos está diciendo, tú y yo no hay de otra manera que nosotros podamos ser salvos, solamente en Él. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor. Necesitamos entonces, hermano, hacer una decisión y poder ver que ni el hombre, ni la religión, ni las iglesias, ni ninguna otra cosa nos puede salvar. Solamente Cristo. Y Cristo vino para salvarnos ¿de qué? De la ira venidera, de la ira que tiene para este mundo. Y este mundo está cerca de ser enjuiciado. Y lo que te estoy compartiendo hoy es exactamente esto. Quiero, hermano, que tú entiendas, amigo que me estás escuchando. La religión no te va a salvar. La religión no es lo que tú piensas. La palabra de Dios, hermano, cualquier persona la puede leer. Inclusive, la Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz para de esta manera engañar, si es posible, aún a los escogidos.
Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Dios tiene planes para ti, Dios tiene planes para mí. Y el plan perfecto de Dios es que tú escuches la palabra de Dios, que la recibas y que te conviertas al Señor. El plan perfecto de Dios es que Él quiere que tú y yo entendamos que necesitamos al Señor, que necesitamos de su poder, que no hay otro medio en el cual podemos ser salvos, solamente en Cristo. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 15, nos da la señal que habrá cuando estemos en los tiempos finales. La abominación en el lugar santo. ¿Qué significa la abominación? ¿Qué es este punto que estamos diciendo en el libro de Mateo? La abominación es tomar lo santo de Dios y cambiarlo por lo perverso de Satanás. Satanás está haciendo tantas cosas. Satanás está metiendo tanta mentira, aún en las iglesias. Hay iglesias que comenzaron bien, pero poco a poco se están retirando. ¿Por qué? Porque, hermano, lo que están haciendo, ellos están tomando, dice la palabra de Dios, de lo bueno lo están llamando malo y a lo bueno lo están llamando, a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo están llamando bueno. En el libro de Isaías 5:20 nos dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Hay de los que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto tiene una consecuencia y esto tiene una penalidad y se llama muerte eterna. Dios tiene un plan y Dios no lo va a cambiar. Dios estableció a través de su palabra que a través de la única manera que usted y yo podemos llegar al Señor se llama Jesucristo. Jesucristo murió por nosotros, Cristo dio su vida por nosotros y no hay quien, hermano, en el mundo pueda hacer las cosas que tú crees que te pueden dar para salvarte. Cristo nos quiere dar la oportunidad. Dios nos dio la oportunidad a través de Cristo para que usted y yo podamos ser salvos. Sin embargo, Satanás ha estado logrando engañar y someterse cada vez más y más a las iglesias para hacerles creer que la palabra se está predicando cuando solamente hay entretenimiento en las iglesias. Dios formó en su plan al hombre y a la mujer y dijo que se procrearan. Satanás tomó a dos personas del mismo sexo y dijo que no hay ningún problema, que es bueno. Dios dijo que no matarás. Satanás no ha metido el aborto y es aceptable. De manera entonces que Satanás siempre ha estado en contra de los preceptos de Dios, de los mandamientos de Dios. Usted sabe que siempre él ha querido la gloria que le corresponde a Dios. Siempre Satanás ha estado queriendo llegar al punto de querer ser como Dios y querer ser un Dios. Dios dijo, sed santos porque yo soy santo. Satanás metió la religión. Y ahí es donde está el problema. En las iglesias se empezó a dejar de predicar la santidad, se empezó a dejar de predicar la separación, se empezó a dejar de predicar la buena música y de poder enseñar y alabar al Señor. Ahora, hermano, lo que la gente está haciendo es hablar y entretener a las personas y piensan que se estaban predicando el evangelio. Eso no tiene nada que ver con el evangelio. La palabra de Dios es clara cuando nos dice que muchos serán engañados. Y déjame te digo una cosa, hermano. Si tú vas a ser engañado, es porque tú lo estás permitiendo. Dice la palabra de Dios que no nos dejemos engañar. Y sabes de la única manera que no te puedes engañar o no te pueden engañar es cuando tú conoces la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no está en tu conocimiento, eres presa fácil para el enemigo. La Biblia dice que Él va a engañar si es posible aún a los escogidos. En otras palabras, Él va a engañar aún si es posible a las personas que estamos metidos en las cosas del Señor, a los que estamos buscando la palabra de Dios, a los que estamos buscando hacer la voluntad de Dios. Satanás se disfraza como ángel de luz y él quiere cambiar todo lo que Dios puso. De tal manera, hermano, que todo lo que se mira, a veces para nuestros ojos parece bueno. Pero si tú escudriñas, como dice la palabra de Dios en el libro de Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros nos parece que en ellas tenéis la vida eterna. Hermano, necesitamos escudriñar la palabra de Dios y poner lo que estamos viendo y lo que nos están enseñando, lo que se nos está predicando. Póngalo a la luz de la palabra de Dios y usted pueda ver si de verdad lo que está enseñando es exactamente lo que una persona está recibiendo palabra de Dios o no. Esto es abominación, pero Jesús habla de la abominación desoladora que habló el profeta Daniel también. Cuando nosotros hablamos de esto, hermano, de la abominación, y esto es peor todavía, hermano, que a veces nosotros entendemos y seguimos viviendo igual. Hermano, el fin viene.
El fin está cerca. Usted y yo estamos propensos, estamos al punto, hermano, de poder ver algo extraordinario. El apóstol Pablo, él aseguraba que él iba a ver el retorno de Jesucristo. Él decía, dice en su palabra, cuando el apóstol Pablo hablaba y decía que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, él aseguraba que él sería uno de los que miraría el retorno de Cristo. Pero de la manera como se está viviendo ahorita en el mundo, hermano, usted puede ver cómo en el mundo hay promiscuidad, cómo en el mundo se está llevando a cabo y cada vez la palabra se mira menos, cómo el pecado está creciendo cada vez más y más y está, hermano, llegando a un punto donde, como estábamos hablando ahorita, el aborto es algo normal, el pan de cada día son muertes, son asaltos, son golpes, son de todo tipo de maldad. La Biblia dice que Jesucristo nos advirtió en la palabra de Dios y dice que en los postreros días el amor de muchos se enfriará. Antes, hermano, una persona era asaltada y simplemente lo asaltaban y lo dejaban. A hoy, no solamente te asaltan, sino que te descuartizan. Hoy en día, hermano, la criminalidad, la maldad del hombre ha llegado a tal punto que la gente simplemente, hermano, ya no puede ver la distinción entre maldad y realmente lo que la palabra del Señor nos está diciendo. ¿Por qué? Porque esto es todos los días. La gente se ha acostumbrado a ver en la televisión noticias y calamidades cada vez más fuertes. De tal modo que ahora dicen, hoy no hubo tantos muertos, pero siguen habiendo muertos, siguen habiendo maldades, sigue habiendo tanto problema. Ahora, eso es lo que el hombre está haciendo, pero la naturaleza también. Usted voltea, hermano, a cada parte del mundo está pasando algo catastrófico siempre. No hace unos días atrás, hermano, estamos viendo cómo en Filipinas las catástrofes que están pasando, hermano, y en México y en muchas otras partes del mundo. Entendamos una cosa, y quiero que esto se te quede grabado en tu corazón. Si tú estás viendo este programa y tú estás escuchando esta parte de la palabra de Dios, déjame decir una cosa, el Señor está cerca. Y si el Señor está cerca, yo te quiero preguntar, ¿cómo estás tú delante de Dios? Si el Señor viniera hoy y te preguntara, ¿estás listo para venir a dar cuentas? Yo te aseguro que muchos de nosotros no estamos listos. Hoy es el día para que te pongas a cuentas con Dios. Hoy es día para que tú y yo podamos, hermano, llegar a entender que Dios está cerca y Dios necesita que tú y yo nos pongamos a cuentas con Él. Dios nos proveyó el camino, hermano, para poder llegar a Él. Dios nos proveyó todo lo que necesitamos para poder ser salvos. Hermano, el profeta Daniel habla de este tipo de abominación, pero ahora lo estamos viendo en el anticristo. Hermano, cuando la Biblia habla de que a los santos llaman bueno y a los buenos lo llaman malo, o a los santos ahora dicen en una iglesia estamos alabando a Dios, cuando en la alabanza ni siquiera se menciona el nombre de Jesucristo, ni siquiera se menciona el nombre del Hijo ni del Padre. Hermano, es increíble que una persona puede decir, estamos alabando a Dios, y de verdad, ni siquiera están cerquita a lo que es una alabanza, verdaderamente. La palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que alabar a Dios con himnos y cánticos espirituales. Hoy en día se ha convertido en un show todas estas cosas. Hoy en día podemos ver cómo se llenan estadios para ir a ver a una persona. Pero esa persona no te va a ayudar. Yo no quiero mencionar nombres, pero tú sabes que hay tanto cantante que lo único que está haciendo es negociar. Lo único que está haciendo es ganar dinero. Y dice la palabra de Dios que hay de al que lo bueno le llama malo y a lo bueno le llama malo. Hermano, necesitamos entender, si es malo, es malo. Si es bueno, es bueno. Y no lo podemos cambiar. Nosotros necesitamos entender también que no todo lo que se mira bien es bueno. Tú tienes que enseñarte a discernir qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios. La palabra del Señor nos dice en el libro de Tesalonicenses, en 2 de Tesalonicenses nos dice la palabra del Señor, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice la palabra de Dios en el 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
De modo, hermano, entonces, que Satanás siempre ha querido el lugar que le corresponde a Dios. Satanás siempre se ha querido poner en el lugar que le corresponde a Dios. Él quiere la alabanza, él quiere la adoración. Y ese es el problema en las iglesias. Y ese es el problema en muchas personas en el día de hoy. Muchas personas están diciendo y están pensando, estamos alabando a Dios. No estás alabando a Dios porque ni siquiera el nombre de Dios está mencionando ahí. El tiempo está cerca, hermano. El tiempo está cerca porque Satanás está haciendo de las suyas. El inicuo, dice la palabra de Dios, y nadie nos engañe, porque entonces vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Ese hombre de pecado está en la iglesia. Ese hombre de pecado está en los púlpitos muchas veces. Ese hombre de pecado está detrás de un púlpito predicando la palabra de Dios y diciendo que esto es bueno. Hermano, ahora en el mundo hay tantas iglesias y tantas denominaciones que dicen, esta es la mejor, esta es la buena. Hermano, la palabra del Señor es la única que nos va a salvar de todo esto. Dice la palabra de Dios que los hombres de Berea, cuando llegó Pablo y les estaba predicando, ellos eran más astutos. Ellos llegaban y verificaban que todo lo que Pablo dijera estaba en la palabra de Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Cada vez que tú escuches una predicación, a un predicador, a un pastor que te está leyendo la palabra de Dios, tu responsabilidad es buscar en la palabra de Dios que de verdad se te está predicando la palabra de Dios. Es probable que tú digas, yo no conozco la palabra de Dios. Si tú eres una de las personas que no estás conociendo o que no conoces la palabra de Dios, hoy es día para que tú comiences a predicar, a recibir la predicación, a recibir la palabra de Dios. Mira, el tiempo está cerca. Si el tiempo se acerca, yo te quiero preguntar una vez más, ¿qué pasará contigo entonces? Yo no sé hasta dónde va a llegar este mensaje. Yo no sé hasta dónde va a llegar lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Pero yo sí sé que si tú logras captar este mensaje, dice la palabra de Dios, no lo que yo estoy diciendo, lo que la palabra de Dios nos dice. El Señor es grande, hermano, el Señor es bueno. Cristo vino a morir por nosotros. Cristo vino, hermano, a pagar por nosotros nuestros pecados. Dice la palabra de Dios, Él vino y Él se despojó para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Él no viene como Satanás. Dice la Biblia en el libro de Juan 10:10, Satanás no viene sino a matar, robar y destruir. Eso es lo que el enemigo quiere, matar, robar y destruir. Pero Jesucristo dice, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Tú y yo tenemos, hermano, la decisión en nuestras manos. Yo no puedo decidir por ti. Yo no puedo hablar por ti. Yo no puedo tampoco hacer las cosas que tú quieres o que yo quiero que tú hagas. Ni siquiera a veces nos vamos a conocer. Pero lo que sí te puedo decir es que si tú le abres las puertas a Cristo en tu corazón, Jesucristo dice su palabra, Él viene y va a morar en ti. Y Él te va a salvar de la ira. El tiempo está cerca. Estamos en el tiempo del engaño. Estamos en el tiempo donde cualquier iglesia se puede abrir. En cualquier lugar se puede abrir. Y pueden estar diciendo, estamos predicando la palabra de Dios. Pero si tú no conoces la palabra de Dios, tú vas a creer muchas de las cosas que te están diciendo. Necesitamos ver entonces, hermano, necesitamos ver y enfocarnos. Que no el hombre lo que diga, sino lo que dice la palabra de Dios. Y él termina diciendo, el Señor Jesús nos enseña, aquí en el libro de Mateo que estamos leyendo, nos enseña diciendo y nos termina diciendo, el que lee, entienda. O sea, que si tú quieres conocer del Señor, está todo lo que quieres saber en la palabra de Dios. El hombre no te va a salvar. El hombre, hermano, si tú sigues al hombre, el hombre te va a llevar solamente a más problemas. La Biblia dice, maldito el varón que confía en el hombre. Nosotros no podemos confiar en el hombre. No puedes confiar. La sinceridad no hace la verdad. El hecho de que una persona se vea tan sincero y digas, wow, este hombre tan sincero que se veía y nos habló tan rectamente. Eso no quiere decir que de verdad te está diciendo una verdad. La palabra de Dios, dice la palabra de Dios, nosotros tenemos que escudriñarla, no leerla. Escudriñala, busca, indaga en la palabra de Dios. Si tú quieres saber más con respecto a los tiempos, la Biblia nos da exactamente todo lo que tú y yo necesitamos saber. La palabra de Dios nos está enseñando a nosotros exactamente en cada momento que nosotros estamos viviendo. Si tú crees que tú lo sabes todo, déjame te digo una cosa, el Señor tiene algo diferente. El Señor tiene algo diferente para ti. No es religión, ni mucho menos tampoco es una secta.
es seguir a Jesucristo. Si Cristo no es tu Señor, déjame te digo, estás perdido. Cristo es el único que nos puede salvar. Cristo es el único que nos puede llevar a la vida eterna. Tú y yo, hermano, lo único que podemos decir y lo único que podemos ver son problemas, son dificultades. El hombre está constantemente, hermano, dañado por sus sentidos. El hombre está constantemente dañado por sus emociones. Las emociones cambian. Las emociones, hoy estás contento, mañana estás enojado y muchas veces no sabemos ni por qué. El fin, hermano, está cerca y el engañador sigue trabajando. Tú y yo necesitamos enfocarnos no en el hombre, no en la religión, no en las iglesias. Necesitamos enfocarnos en Jesucristo. Jesucristo es el único que te va a llevar a un lugar seguro. Él nos dio una promesa en el libro de Juan, dice la palabra de Dios, que Él fue a preparar moradas para nosotros, para que donde Él esté, también vosotros estéis. Donde Él esté, donde Él está en este momento, tú y yo, si estás en Cristo, estaremos por una eternidad con Él. Pero también la Biblia nos dice a nosotros que todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis nos está diciendo que nosotros necesitamos inscribir nuestro libro o nuestro nombre en el libro de la vida. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo vamos a escribir mi nombre en ese libro? Hermano, ese nombre no lo escribes tú. Ese nombre no lo puedes poner tú. Ese nombre solamente se escribe con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese nombre solamente se va a inscribir en ese libro si tú recibes a Cristo como tu Señor y como tu Salvador personal. Recuerda, nosotros tenemos que hacer la decisión. Nadie la puede hacer por ti. Tú eres el único que tiene que decidir. Tú eres el único que tiene que hacer la decisión personal. Nadie puede hablar por ti y nadie puede hacer por ti las cosas. Si tú estás ahí en este lugar y estás viendo este programa, yo te voy a invitar, hermano, a que tú cierres tus ojos. Déjame te digo una cosa, el fin está cerca. Y haz esta oración y dile al Señor, Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo reconozco que soy pecador y yo reconozco, Señor, que merecía el infierno. Yo te ruego, Señor, que me perdones, que tomes mi vida y hagas, Señor, de ella conforme a tu voluntad. Reconozco, Señor, que sin ti no soy nada y reconozco, Señor, que te necesito. Ayúdame, Señor, a ser un hijo tuyo. Ayúdame, Señor, a guiarme por ti. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor. Padre, hermano, gracias por amigo que nos está escuchando y espero que en la próxima nos podamos ver y es una bendición poder compartir el Evangelio contigo. El Señor te bendiga. Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe. Donde te ayudaremos a conectarte con Dios.